don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Arifureta, rey de los demonios, capítulo 15 al 16. Maldita sea. ¿Por qué no funciona? Castillo real del reino de Eilig. Era tarde en la noche, y casi todos, excepto los guardias, dormían profundamente, cuando una joven, irritada, golpeó una pared con un puñetazo. El hombre que estaba detrás de ella la regañó apresuradamente. Oye. Cállate. Y si alguien te oye, Nakamura. Ya confirmé que no hay nadie. No me digas qué hacer, y llama. KH. TCH. Uno de los apóstoles de Dios, Eri Nakamura, y Daisuke Iyama, se habían reunido a menudo en secreto de esta manera, escapándose de la mirada de los demás. Todo era para obtener lo que deseaban, sin embargo, su plan ya se había estancado en sus etapas iniciales. Inicialmente, Eri había planeado aprovechar el poder de la raza demoníaca vendiéndole sus propias habilidades. Pretendía usar su poder para convertir a las altas esferas del reino en marionetas y, ayudando a la raza demoníaca, cumplir sus propios deseos. Sin embargo, en cuanto presenció el poder de Aldías, todos esos planes se derrumbaron estrepitosamente. ¿Estás bromeando? Nadie me dijo que era tan fuerte. Si tiene ese tipo de poder, el mío no es necesario. ¿Cómo diablos han mantenido un equilibrio contra alguien como él? Casualmente, lo que Eri sentía por Aldías coincidía con lo que sentía Hajime. Más que nada, utilizar a Aldías el señor demonio. No seas ridículo. No soy como los compañeros de clase desconsiderados o los tontos ciegamente devotos a Dios. Si intentas usar un monstruo como ese, definitivamente seremos tragados por completo. Debido a su crianza, tenía confianza en su juicio sobre las personas. No le importaba decir las palabras que la gente quería oír ni manipular a los demás a su antojo. Pero él era diferente. La diferencia de calibre era enorme. Por mucho que pensara o planeara contramedidas, al igual que los humanos son impotentes ante un desastre natural, solo podía rezar para que no sufrieran daños mientras él pasaba. Él era ese tipo de ser. Pero a este ritmo, la derrota de la humanidad es inevitable. Necesito pensar en algo. Parece que estás en una situación muy difícil. KH. Una voz masculina, distinta a la de Yama, tranquila y cálida, habló cerca de Eri, quien estaba sumida en sus pensamientos. Sobresaltados, se giraron rápidamente hacia el origen de la voz, donde se encontraba un anciano, vestido con algo parecido a una túnica sacerdotal, negra con bordados dorados, en contraste con las túnicas que usaban los sacerdotes de la Santa Iglesia. Oye, Iyama. ¿Cuánto tiempo lleva este tipo aquí? No lo sé. Lo acabo de ver ahora. TCH. Molesta con el inútil de Yama, Eri centró su atención en el anciano que tenían delante. Estaba de pie con las manos entrelazadas a la espalda, sin mostrar ninguna precaución hacia los dos guardias. A primera vista, podría parecer un anciano de la capital que simplemente había entrado, pero este era el castillo real. Dados los guardias que patrullaban, era imposible que hubiera entrado fácilmente. De ser así, debía de ser alguien relacionado con el castillo real o la iglesia, pero la persona que tenían delante les resultaba desconocida, y su deambular a esas horas era antinatural. ¿Qué hago? ¿Matarlo? Probablemente aún podría engañarlo para escapar, pero si es alguien con influencia, será problemático. No sé si este anciano será útil, pero convertirlo en una marioneta sería más rápido. Eri le hizo un gesto a Iyama con la barbilla. Iyama vaciló un instante, pero recibió una mirada feroz y, encogido de miedo, se colocó detrás del anciano. Abuelo, ¿qué haces afuera a estas horas? Es peligroso para una persona mayor andar sola así, ¿sabes? Ay, qué vergüenza.
La luna está preciosa esta noche, así que, pero un paseo nocturno puede ser muy agradable, ¿no? Bueno, entiendo el sentimiento. Pero los lobos malos salen de noche, ¿sabes? Alguien como tú, abuelo, podría ser devorado. Mientras conversaba con el anciano, miró sutilmente a Iyama, que estaba detrás de él. Él asintió levemente, y Iyama se acercó sigilosamente. Incluso si fuera un soldado fuerte, matar a un solo anciano con las manos desnudas sería fácil. ¡Qué terror! Pero entonces, ¿no estarían ustedes también en peligro, señoritas? Ah, estaban en una cita. Disculpen. Las he interrumpido. Jajaja, no es nada de eso. Él y yo no tenemos esa relación, en serio, no digas tonterías, viejo. Ante esas últimas palabras, Iyama levantó el puño. Morir. En el momento en que el puño descendente estaba a punto de golpear la parte posterior de la cabeza del anciano, una inmensa presión asaltó a Eri y Iyama. Apenas podían respirar, como si sus pulmones estuvieran aplastados, e instintivamente cayeron de rodillas. ¿Qué fue eso, de ahora? Mi cuerpo. La presión que sentían ya se había disipado, pero ambos se agarraban el pecho, jadeando en un intento desesperado por obtener oxígeno. En contraste con las dos figuras arrodilladas, el anciano permanecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Los niños de hoy en día son muy impulsivos, ¿verdad? No, quizá decir llenos de energía sería mejor. ¿Tú, qué? Azotando su cuerpo tembloroso, Eri levantó la cara y sus ojos se encontraron con los del anciano. En ese momento, lo comprendió todo. El hombre que tenía ante ella no era un simple anciano. Esa presión, esa mirada, despertaron sus recuerdos y le produjeron una profunda sensación de déjà vu. Es el mismo, que ese señor demonio. Una presión igual, o incluso mayor, a la que sintió cuando se encontró con Aldías. Sin duda. El hombre que tenía ante sí era igual a él, un ser con el que jamás podrían luchar, un monstruo ilógico. Maldita sea, dejé que mi ira se apoderara de mí y me descuidé. No sabía que había otros monstruos como este. Esto es malo, 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 malo. Un monstruo comparable a Aldías. Acababa de ponerle las manos encima. Por su breve conversación, parecía racional, pero era imposible que no se diera cuenta de que habían intentado matarlo. El rostro de Eri palideció, pero el anciano siguió hablando con el mismo tono de antes. No tienes que estar tan tenso, está bien. Eri Nakamura, Daisuke Iyama. KH. ¿Qué? ¿Por qué sabes nuestros nombres? ¿Qué quieres decir con por qué? Creo que hay menos gente viviendo en la capital que no los conozca, los apóstoles de Dios, ¿no? Bueno, yo no vivo en este país. ¿Qué quieres de nosotros? Y, además, ¿quién eres? Yo soy Dios. ¿Eh? Yo soy Dios. El Dios de este mundo. Los dos, cuyas expresiones antes estaban rígidas por la tensión, ahora sentían que sus rostros se crispaban por una razón diferente. Cualquiera pondría esa cara si alguien que afirmara ser Dios apareciera ante ellos. Ah. Esa mirada significa que no me crees, ¿verdad? Es verdad. Soy muy importante, lo sabes. Bueno, sí. Iyama dio una respuesta ambigua con una expresión indescifrable, mientras Eri seguía mirando fijamente el rostro del anciano. Aunque un poco desconcertada por la declaración de Dios del anciano, la presión que acababa de sentir era real. ¿Quién es este viejo? En el pasado, todos me recibían cuando me manifestaba, el paso del tiempo es cruel, ¿no? ¿Qué es realmente este anciano? Mientras los dos intercambiaban miradas, preguntándose qué hacer con el anciano que había comenzado a enfurruñarse, una tercera voz los interrumpió. Oye. ¿Qué haces aquí? KH. Quizás había oído la voz del anciano antes, pero apareció uno de los guardias que patrullaban. El guardia, que había estado observando atentamente, abrió los ojos de par en par, sorprendido, al ver a Eri y a Iyama. ¿Sois los apóstoles de Dios? ¿Por qué estáis aquí? ¿Eh? Oh, no, la verdad es que no, estoy, TCH, disculpa.
De hecho, vi a una persona sospechosa dentro del castillo y la seguí, y luego este anciano estaba aquí. ¿Tiene alguna relación con el castillo real? No, he servido en el castillo real durante bastante tiempo, pero no lo conozco. Eri respiró aliviada al ver que la mirada del hombre se agudizaba al mirar al anciano que estaba detrás de ellos. Al parecer, no tenía parentesco con el castillo. Al menos, parecía que no serían denunciados ante sus superiores. Quizás simplemente llegó desde algún lugar. Entendido. Gracias por su cooperación. Déjeme el resto a mí, por favor. Diciendo solamente eso, despidió a Eri y a su compañera, y dio un paso adelante para enfrentar al anciano. Anciano. Este es el castillo real del glorioso reino de Eilig. ¿Tienes parentesco con alguien del castillo real? ¿Qué debo hacer? Fue bueno haberme atrevido a salir, pero no esperaba que no me creyeran como Dios. ¿Estás escuchando, viejo? A este ritmo, cuando me encuentre con Aldias-kun, no me ignorará. KH. Oye, tú. Acabas de mencionar a Aldías, el nombre del señor demonio, ¿verdad? Esto es malo, muy malo. ¿Qué debo hacer? ¿Me estás escuchando? ¿Acaso eres un agente de la raza demoníaca? Para ayudar a la raza demoníaca siendo humano. Ríndete ya. Si no, aquí mismo, ahora mismo. El hombre alargó la mano hacia la espada que llevaba en la cintura, pero el anciano lo ignoró. Solo entonces la mirada del anciano se posó en él. He encontrado un buen método. En un instante, la visión de Eri y Yama se llenó de una profusión de flores rojas. La cabeza del guardia que estaba frente a ellos desapareció, y la sangre brotó como una fuente. El líquido carmesí, impulsado por la gravedad, cayó sobre sus cabezas, tiñendo de rojo todo su cuerpo. ¡Alto! ¡Uruaa! Ante la repentina y espantosa muerte, no solo Yama, sino también un pequeño grito escapó de los labios de Eri. El anciano, que había provocado esta situación, ignoró el cuerpo decapitado que había caído y aún se retorcía, y volvió la mirada hacia los dos, frunciendo el ceño en un gesto de aparente disculpa. Mis disculpas. No estaba pensando en ustedes dos. Los he ensuciado, ¿no? Eri se estremeció al ver al anciano, quien, a pesar de haber matado a alguien, no lo mencionó en absoluto, y en cambio sintió remordimiento por haber manchado de sangre a Eri y a su compañera. Ella misma estaba dispuesta a matar a cualquiera por sus propios intereses. Pero sabía perfectamente que esa idea era errónea en la Tierra, y mucho menos en este mundo. También sabía que sería rechazada no solo por sus compañeros de clase, sino incluso por la persona que tanto deseaba. Aún así, había decidido hacerlo. Había decidido llevarlo a cabo, incluso si sus métodos eran considerados malvados según los estándares generales. Pero el anciano que tenía delante era diferente. No había emoción alguna. Ni malicia, ni placer, ni arrepentimiento. Ignorando a Eri, el anciano levantó lentamente ambas manos y juntó las palmas. Ambos se estremecieron instintivamente, pero nada ocurrió por mucho que esperaran. ¿Qué estás? Sin embargo, enseguida notó algo extraño. No, más precisamente, notó la ausencia de algo extraño. Los dos, empapados de pies a cabeza en la sangre del hombre, sintieron una inmensa incomodidad, pero había desaparecido por completo. Se revisó el cuerpo frenéticamente, pero no había ni una sola gota de sangre, como si todo lo que acababa de suceder hubiera sido una ilusión. Soy, KH. De ninguna manera. Entonces, una voz sonó desde abajo, y cuando miró, el hombre cuya cabeza debería haber desaparecido miraba al cielo aturdido, completamente sano. El anciano le extendió la mano. ¿Estás bien? Sí. Te resfriarás si duermes aquí. Ese sí, es cierto. Por cierto, ¿quién eres tú? Eso no importa, ¿verdad? Simplemente cumpliste con tus obligaciones como siempre. No pasó nada particularmente problemático. No viste nada, ¿verdad? Sí. No pasó nada, buen chico. Ahora, vete. No pasó nada, no hay problema.
El hombre murmuró para sí mismo y desapareció dentro del edificio como si él y su acompañante ni siquiera estuvieran en su línea de visión. Está vivo, otra vez. Magia de resurrección. Era una magia común en la fantasía, pero nunca había oído hablar de magia que pudiera resucitar a los muertos en este mundo. Eri podía hacer que pareciera que alguien estaba vivo, pero ese hombre claramente había muerto y luego había vuelto a la vida. El único que podía hacer algo así era... Más exactamente, simplemente lo hice como si su muerte nunca hubiera ocurrido, así que es diferente de la resurrección. ¿Me creerás ahora? ¿Que eres Dios? Sí. De ninguna manera, pero, ¿eres Aid? No. Bueno, vamos a explicarlo todo uno por uno, ¿vale? Lo que el anciano contó a continuación asombró a Eri y Yama. Que el anciano que tenían ante ellos era el verdadero Dios de este mundo. Que Aid era originalmente humano. Y la razón por la que los había llamado. Entonces, ¿nos elegiste para ser soldados y librar una guerra contra el señor demonio? Sí, eso es correcto. Mientras Eri fruncía el ceño ante las palabras del anciano, y Yama comenzó a sonreír. Jajaja, como se esperaba de Dios. De verdad lo entiendes, ¿verdad? Todos me miraban como si fuera un simple cómplice de Amanogawa y los demás, pero parece que todavía hay gente que lo entiende. ¿Que soy mejor que esos tipos? Silencio, tonto. KH. ¿Qué dijiste, tú? Como siempre, tienes la cabeza vacía, dime, anciano. ¿Por qué nosotros? En cuanto a habilidad, hay gente más fuerte que nosotros. Como Kouki-kun, por ejemplo. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Puedes decir cuál de las dos hormigas es más fuerte? KH. Así es. Hay una diferencia tan grande entre tú y yo. Desde mi perspectiva, es como un error, por favor, no me malinterpretes. No los veo como insectos, ¿sabes? Es solo una analogía. Entonces, ¿nos elegiste al azar? No, tampoco es eso. Es porque eres el más fuerte y tienes individualidad. Individualidad. Eri ladeó la cabeza ante la vaga respuesta del anciano. Y Yama parecía igualmente desconcertado. De hecho, antes de venir aquí, intenté incorporar a mis fuerzas las muñecas creadas por Aid-kun. Las muñecas son como subordinados que Aid-kun creó, pero eran bastante insulsas, así que compartí un poco de mi poder con ellas. Entonces todas se volvieron locas. ¿Eh? El poder no se puede contener simplemente con un gran contenedor. El contenedor es importante, pero lo más crucial es la tapa, una gran fortaleza mental para suprimir el poder. Las muñecas, al ser meras marionetas que solo obedecían órdenes, no podían hacerlo, y la mayoría se convirtieron en monstruos que incluso perdieron la razón. Bueno, no son completamente inutilizables, pero quería al menos un soldado con quien poder hablar, ¿sabes? Y ahí es donde entran ustedes dos. Su cuerpo temblaba. Ante la locura presente en cada palabra, ante el anciano que se hacía llamar Dios, pero no mostraba rastro alguno de ello. Tu espíritu es maravilloso. La voluntad de aferrarte a tu individualidad, incluso si otros no la entienden. No importa si es buena o mala. El héroe también era bastante bueno, pero su esencia es inestable. En ese sentido, ustedes dos podrían soportarlo. ¿Qué dices? ¿Piensas venir conmigo? Dicho esto, el anciano les extendió las manos. Normalmente, sería una oferta que rechazarían sin dudarlo. Sin embargo, mientras un escalofrío les recorría la espalda y sus cerebros gritaban en rechazo, sus cuerpos inconscientemente dieron un paso adelante, como si los atrajeran. Si coopero contigo, ¿podré volverme más fuerte? ¿Puedo tener a Kouki-kun? Solo puedo extraer tu poder al máximo. No puedo garantizar que derrotes a Aldias-kun, claro, pero creo que podrías abrumar a todos los apóstoles de Dios. Sin embargo, este poder es una especie de contrato. Una vez que lo aceptes, la traición no está permitida. Bajó la cara ante las palabras del anciano y cerró los ojos un momento, pero luego levantó la cabeza rápidamente. No había otra opción. Entonces, ya fuera un demonio o un dios, usaría todo lo que pudiera. Kouki-kun es mío.
Si le pones una mano encima, te mataré, incluso si eres Dios. El contrato está establecido. Uno con el ceño fruncido y el otro con una sonrisa, se dieron la mano. Yo también. Dame poder también. Sí. No me importa. Ahora, ¿podrían quedarse ahí los dos? Podemos terminar esto fácilmente aquí mismo. Diciendo solo eso, giró sus palmas hacia los dos, el cambio se produjo rápidamente. N. Nakamura. Con un grito tremendo, Eri se retorció en el suelo, desgarrándose el pecho. Y Yama observaba la escena con expresión de miedo. Por favor, cálmate. Es un síntoma normal. Ahora mismo, mi poder, que ha sido inyectado en su cuerpo, está causando una destrucción y regeneración repetida de sus células. A través de esto, su cuerpo se expande con fuerza, creando un dominio para recibir mi poder. Si logra soportarlo, alcanzará una etapa superior. Pero yo soy, sí. No parece que estés teniendo la misma reacción que ella. Eso significa que no necesitas expandir tu nave. Entonces soy yo. No era necesario expandir el recipiente. Eso solo podía significar que, a diferencia de esa mujer, su recipiente para recibir poder ya estaba completo desde el principio. Lo sabía, soy especial. Con el poder que obtuve de este anciano, puedo vencer a Manogawa, no, incluso a Nagumo, quien me robó a Kaori. Y Yama sonrió con malicia al futuro que parecía lleno de esperanza. Sí, estás descalificado. Estallido. Un sonido como el de un globo estallando resonó en los oídos de Iyama, quien estaba en éxtasis. Miró hacia el extraño sonido que provenía de su lado y se dio cuenta de que lo que debería haber estado allí había desaparecido. El brazo izquierdo de Iyama había desaparecido. Tras un instante de indecisión, comprendió. Ese sonido era el de su propio brazo al estallar. En ese instante, un dolor ardiente recorrió la zona donde había estado su brazo izquierdo. Agarrando el muñón apenas restante de su brazo izquierdo con la mano derecha, Iyama se retorció. Mi brazo. Mi brazo. ¿Por qué? Me eligieron a mí, ¿no? ¿Elegida? No, es todo lo contrario. Tu cuerpo era demasiado pequeño y tu cuerpo llegó al límite. Es una pena. Por favor ayúdame. ¿Por qué? Pero, como antes, solo lo hice para demostrar que soy Dios, no debes, ¿sabes? Pedirle ayuda a Dios de inmediato. Las personas brillan más cuando forjan su propio camino sin depender de tonterías como los milagros. Miró al Dios que lo observaba, se desplomó en el suelo y gritó, con lágrimas de desesperación fluyendo. Dolía. Era agonizante. Frío. Aterrador. ¿Por qué le estaba pasando esto? Mataré. Mataré. Aquellos que me menosprecian. Aquellos que no me reconocen. Aquellos que me roban a mi mujer. A mí. El dolor, la tristeza, la ira y la desesperación se convirtieron en un torrente apasionado de resentimiento que habitaba en el pecho de Iyama. Sin embargo, el resentimiento que albergaba en su cuerpo era, después de todo, insignificante. Estallido. De nuevo, se escuchó un chasquido seco y el cuerpo de Iyama se hizo añicos sin dejar rastro. El anciano miró fijamente el lugar donde había estado Iyama, pero rápidamente perdió el interés, apartó la mirada y le habló a la chica, que aún respiraba con dificultad. Felicidades. Lo soportaste bien. ¿Estás consciente? Esto es, la apariencia de Eri había cambiado ligeramente tras recibir el poder. Su cabello estaba teñido de blanco puro y sus ojos habían adquirido el mismo tenue color crepuscular que los del anciano. Después de un rato, la respiración de Eri finalmente se calmó y se miró el cuerpo con los ojos muy abiertos. No había cambios visibles. Sin embargo, podía sentir claramente el poder que la habitaba. Asombroso. Parece que aún conservas la razón. Valió la pena venir hasta aquí. Iyama. Él está allí.
Eri miró a su alrededor y, al darse cuenta de que su compañera ya no estaba, le preguntó al anciano. Este señaló un lugar donde se había formado un pequeño charco de sangre. Oh. Sin embargo, Eri no sintió nada al verlo. Solo se había unido a él porque le parecía útil, y si moría o no le importaba. Bueno, ¿nos vamos? Tienes tiempo para saludar a tu amigo, si lo deseas. No, está bien. De todas formas, no tengo amigos. ¿Es eso así? Dicho esto, giró sobre sus talones y echó a andar. Eri siguió al anciano. Caminando a su lado, le preguntó algo que la había estado preocupando. Por cierto, me cuesta seguir llamándote viejo. ¿Cómo te llamas? Ah, ahora que lo mencionas, aún no me he presentado, mi nombre es un poco inesperado. Pensé que sería un nombre más digno. ¿Lo elegiste tú mismo? No, originalmente no tenía nombre. Este nombre me lo dio una joven hace mucho tiempo. Es una pena que no tengas nombre. Entonces te lo daré. En la mente del anciano apareció la imagen de una muchacha joven, algo alegre, aunque inexpresiva. De verdad, triste fue la primera vez que alguien me llamó así. Eri, al observar el perfil del anciano, abrió los ojos de par en par con genuina sorpresa. Por primera vez, la emoción apareció en el rostro del anciano, que siempre había mantenido una actitud alegre, sin revelar jamás sus verdaderas intenciones. Era una expresión que, de alguna manera, denotaba felicidad y, al mismo tiempo, una profunda melancolía. A la mañana siguiente, se descubrió un charco de sangre no identificado en el castillo real, lo que provocó un breve alboroto, pero pronto una conmoción aún mayor recorrió toda la capital. Era la declaración de la Santa Iglesia de que el grupo de los apóstoles de Dios había sido tildado de hereje. Un poco más atrás en el tiempo. Eid-sama. Por favor, responda mi voz. En lo más profundo de la gran catedral, el templo principal de la Santa Iglesia, ubicado en la montaña de Dios, un anciano se arrodillaba, ofreciendo oraciones desesperadas ante un mural colosal que representaba al dios Eid. Su nombre era Ishtar Langbar, el hombre que ostentaba el cargo de papa en la Santa Iglesia. Normalmente, era un anciano jovial, con un porte digno y un aura acorde con su título, pero su apariencia actual estaba tan transformada que si el grupo de Kouki lo viera, no creerían que fuera la misma persona. Su antaño impecable y lujosa túnica estaba sucia, y su magnífico eboshi, un gorro tradicional japonés, estaba doblado. No había dormido bien, a juzgar por las ojeras, y su cuerpo estaba demacrado como una rama marchita. Habían pasado días desde que la voluntad de Eid dejó de manifestarse, y él había continuado rezando incesantemente, sacrificando el sueño, pero ningún oráculo provenía del dios. Noin, quien ejercía el papel de mensajero, transmitiendo las intenciones de Eid, había desaparecido en algún momento. Otros sacerdotes, como Ishtar, también se arrodillaron y ofrecieron oraciones, pero el resultado seguía siendo el mismo. Y así sería. El dios al que adoraban ya no estaba en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no dices nada? ¿Será que nosotros? Algo así nunca había sucedido. Siempre que la humanidad se encontraba en apuros, ese ser les había ofrecido ayuda. Sin embargo, ahora el dios no les decía nada. A medida que esta situación continuaba, sus ánimos se desvanecían y los peores pensamientos cruzaban por sus mentes. Es decir, ¿sería posible que Eid hubiera abandonado a la humanidad? Estaban decepcionados de ellos por luchar continuamente contra la raza demoníaca a pesar de ser reconocidos por Dios. Sobre todo desde que Aldías se había convertido en el señor demonio, la situación de la guerra se había vuelto completamente desfavorable. No, eso está mal. Eid-sama no nos abandonaría. Es un error, un malentendido. Se quitó de la cabeza el pensamiento que se le había metido en la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. No quería admitirlo. No podía admitirlo. No lo admitiría. Si lo hiciera, dejaría de ser él mismo. Mientras Ishtar pensaba esto, casualmente escuchó las voces de los sacerdotes que oraban cerca. ¿Por qué, Eid-sama? Incluso el héroe ha sido derrotado por el señor demonio, a este paso, nosotros. ¿Tú, qué acabas de decir?
Te pregunté lo que acabas de decir. Respóndeme. KH. El héroe también ha sido derrotado, eso es todo. ¿Eh? Al escuchar las palabras del sacerdote, Ishtar se puso de pie como si hubiera recibido una revelación divina y se giró para mirar a los demás sacerdotes. El héroe. Los apóstoles de Dios que Eid-sama convocó a este mundo para la victoria de los humanos. Pero ¿qué hay de sus contribuciones recientes? Muchos abandonaron el frente solo por haber perdido a un incompetente, y sufrieron una aplastante derrota contra el mismo señor demonio que debían derrotar. Por eso, aún menos han empuñado la espada. ¿Pueden estos individuos ser verdaderamente llamados apóstoles de Dios? Los sacerdotes asintieron en señal de acuerdo con las palabras de Ishtar. A pesar de haber sido elegidos por Eid, malgastaron su poder e incluso abandonaron la lucha. Aunque estaban siendo ignorados por la insistencia de Kouki, el héroe, y Aiko, la agrónoma, no era que no les incomodara que llevaran una vida ociosa en el castillo sin luchar. Sin embargo, son seres elegidos personalmente por Eid-sama. ¿Qué relación tienen con su desaparición? De hecho, son seres especiales a quienes Eid-sama les otorgó poder. Pero los humanos, al recibir poder, se vuelven arrogantes. ¿Acaso la situación actual no se debe a que confundieron el poder otorgado por Eid-sama con el suyo y descuidaron su entrenamiento? KH. Podría ser que Eid-sama desapareció porque... Sí, si hubieran aprovechado al máximo el poder que les otorgó Eid-sama, no habrían sido superados por un falso rey. Es una tragedia causada por su pereza. Seguramente Eid-sama estaba decepcionado. Decepcionado con los héroes que recibieron poder y ni siquiera intentaron aprovecharlo al máximo. Entonces, lo que Eid-sama desea de nosotros es... arréstenlos. Los héroes, los apóstoles de Dios, en la capital, no, los herejes que desafían la voluntad de Dios. Arréstenlos a todos. Solo cuando les hayamos dado su justo castigo, Eid-sama seguramente reaparecerá ante nosotros. Al recibir las palabras de Ishtar, los sacerdotes comenzaron a actuar al unísono. Todos, a pesar de apenas haber comido o dormido y estar medio muertos hacía unos momentos, se movieron sin vacilar. No estaban abandonados. Solo la posibilidad de eso infundía vitalidad en sus cuerpos. No importaba si lo que decía Ishtar era cierto. En medio de la desesperación, un rayo de luz se había proyectado en la oscuridad. Simplemente se aferraron a él. Sin darse cuenta de que ese mismo pensamiento era arrogancia humana. El campo de entrenamiento junto al castillo real, usado por los soldados. Era temprano por la mañana, antes del amanecer, pero un joven empuñaba su querida espada sagrada, respirando con dificultad. A juzgar por el sudor que le corría por la frente, probablemente llevaba entrenando desde antes del amanecer. No sirve. Esto no es suficiente, más. Kouki, el héroe de la humanidad, apoyó las manos en las rodillas, controlando la respiración, y luego volvió a empuñar su espada en Seigan no Kamae, postura media. Al estabilizarse su respiración, los sonidos a su alrededor se desvanecieron, y un enemigo virtual apareció ante Kouki. Cabello blanco como la nieve. Ojos que brillaban con una luz dorada. La mirada de Kouki se agudizó, aferró con fuerza la empuñadura de su espada, y en el momento en que dio un paso al frente, el cuello de Kouki fue instantáneamente borrado en su mente. KH. Ga. Kouki instintivamente cayó de rodillas. Se llevó una mano al cuello, pero, por supuesto, no tenía ni un solo rasguño. Maldita sea. Sabía que estarías aquí. Mientras dejaba escapar involuntariamente palabras inusuales y ásperas debido a su falta de progreso deseado, una joven se acercó con una expresión exasperada. Shizuku. Toma, límpiate el sudor. Ah, gracias. Ella le arrojó una toalla y Kouki, al recibirla, le dio las gracias mientras se secaba el sudor que corría. Ese entrenamiento especial de ahora, es el método que te enseñó tu abuelo, ¿no? Puedes decirlo, Shizuku. Claro. No tiene sentido blandir la espada a diestro y siniestro. Imagina siempre tu versión más fuerte. Si no puedes ganar en tu imaginación, no podrás ganar en una pelea real.
A mí también me lo dijeron muchas veces, parece que no le estás sacando mucho provecho. Sí, no importa cuántas veces lo intente, lo único que puedo imaginar es que me maten instantáneamente. Bueno, no se puede evitar, yo tampoco puedo hacerlo. Pero no tengo más remedio que hacerlo. Si puedo ponerme en su misma posición, seguro que me escuchará. Kouki, Shizuku le dirigió una expresión indescifrable a Kouki, quien apretó el puño, demostrando su determinación. No había problema en que Kouki intentara ganar fuerza. Como no sabían qué pasaría después, si Kouki, el centro de su clase, se derrumbaba, esa atmósfera se contagiaría rápidamente a todos. Pensándolo así, la situación actual era algo por lo que estar agradecido, pero la razón era problemática. Ese día, tras su primer encuentro con Aldías, cuando informaron a Melt sobre lo ocurrido en el laberinto del Castillo Real. Hasta entonces, Kouki había creído que la raza demoníaca, sus enemigos, eran simplemente versiones superiores de monstruos, como le contaban Ishtar y otros, y no había intentado comprenderlos. Sin embargo, una vez que lo supo, las cosas no podían seguir igual, y presionó al rey Eliate sobre la raza demoníaca. El rey Eliate parecía preguntar ¿y ahora qué? Pero le explicó todo con paciencia. Lo que más llamó la atención de Kouki fue Aldías, el rey. Su presencia en primera línea para proteger a su pueblo, a pesar de ser el rey de una nación, bastó para que Kouki sintiera simpatía por él. Seguramente él tampoco quiere pelear. Si hablamos, seguro que lo entenderá. Casi nos matan esa vez, ¿sabes? Eso fue porque la demonio estaba herida, ¿no? Ni siquiera yo podría mantener la calma si Shizuku o Kaori estuvieran heridas. Si Nagumo me hubiera escuchado, nada de eso habría sucedido. Si Nagumo no estuviera allí, ya estaríamos todos aniquilados. Shizuku se llevó las manos a la cabeza ante el habitual razonamiento conveniente de Kouki. Aunque Aldías había desatado directamente su instinto asesino sobre él, Kouki parecía haberlo interpretado como que Aldías simplemente estaba irritado porque su camarada estaba herido. Kouki no era consciente de ello, pero su intensa animosidad hacia Hime probablemente se debía a Hime, quien había sido despreciado por incompetente, poseedor de un poder muy superior al suyo, y a los celos de que le hubieran arrebatado a su querido amigo de la infancia. Como alguien que había sufrido mucho por ceder al razonamiento conveniente de Kouki una vez antes, Shizuku le había advertido repetidamente que evitara que se repitiera, pero no había habido ningún progreso. Shizuku suspiró profundamente, sintiendo la constante tensión mental a pesar de que el problema con Kaori se había resuelto. Interrogación de cierre. ¿Qué es eso? Es ruidoso, ¿no? Entonces, notaron una conmoción fuera del campo de entrenamiento. Mientras ambos inclinaban la cabeza con asombro e intercambiaban miradas, caballeros del templo armados aparecieron de repente y rodearon a Kouki y Shizuku. ¿Qué? Los dos quedaron desconcertados por los caballeros que los rodeaban y los apuntaban con espadas y lanzas. Ignorándolos, un anciano se adelantó. A diferencia de los demás caballeros, estaba desarmado y vestía una túnica sacerdotal, por lo que probablemente pertenecía a la Santa Iglesia, pero de alguna manera, ambos sintieron que ya lo habían visto antes. Podría ser, Ishtar-san. Shizuku, que había estado mirando fijamente el rostro del anciano, abrió de repente los ojos y, con tono vacilante, pronunció un nombre. Kouki, asombrado por el nombre familiar, volvió a mirar fijamente el rostro del anciano. Sus mejillas estaban demacradas y sus ojos, ojerosos, se habían desvanecido de su memoria. Sin embargo, ahora que se lo habían señalado, pudo discernir vagamente algo de su apariencia anterior. Ishtar-san, ¿en serio? Tu cara es... Ha pasado mucho tiempo, Kouki-dono. Sí, así es. ¿De qué se trata todo esto? Esta mañana, la Santa Iglesia tomó una decisión. El grupo de apóstoles de Dios, liderado por Kouki Amanogawa, ha sido declarado hereje, es decir, aquellos que desafían a Dios. Sus personas serán puestas bajo custodia de inmediato por la Santa Iglesia. ¿Qué? Abrieron los ojos de asombro ante la noticia de Ishtar. Incluso ellos sabían lo que significaba ser hereje en este mundo.
Por eso alzaron la voz contra la falsa acusación. Espera un momento. ¿Somos herejes? Esto debe ser algún tipo de error. Kouki tiene razón. No hemos hecho nada. Algunos caballeros mostraron leves signos de agitación ante sus desesperadas excusas. Parecía que ellos también estaban confundidos por la repentina declaración. Sin embargo, Ishtar no mostró signos de vacilación. ¿No has hecho nada? Sí, lo sé perfectamente. Precisamente porque no has hecho nada, es pecado. ¿Recuerdas el motivo por el que te llamaron a Tortus? Eso fue, para traer la victoria a la humanidad en la guerra. Sí, así es. Para ese propósito, no escatimaríamos ninguna cooperación. Sin embargo, ¿cuál es la realidad? Muchos abandonaron el frente solo porque perdieron a un incompetente, fueron derrotados por completo por la raza demoníaca que se suponía debían derrotar sin poder mover un dedo, y siguen viviendo en la vergüenza. Espera un momento. Es cierto, pero todos hicieron lo mejor que pudieron, si no hay resultados, no significa nada. KH. El rugido de Ishtar resonó en el campo de entrenamiento, cortando las palabras de Kouki. ¿Hiciste lo mejor que pudiste? Algo así no significa nada. La guerra es solo una elección entre la victoria y la derrota. La derrota no tiene valor. Y Kouki Dono, le aconsejaste al rey Elieid, ¿no es así? Que detuviéramos la guerra de inmediato y discutiéramos con la raza demoníaca. ¿Eh? Ese sí, pero, la afirmación de Kouki de lo que Ishtar había revelado causó revuelo entre los caballeros del templo circundante. Esto es malo. Shizuku, sintiendo el peligro de dejar que Kouki continuara hablando, intervino. Espera, ese asunto le pregunto a Kouki Dono. ¿O hay algo que estás ocultando? KH. No. Sin embargo, Ishtar la detuvo de inmediato y guardó silencio. Si pronunciaba palabras que protegieran a Kouki después de que le hablaran así, podría acabar cavando su propia tumba. Entonces, ¿qué es? Claro que lo dije, pero, los demonios son gente como nosotros. Así que deberíamos poder resolver esto discutiendo sin pelear. Tonto. Shizuku maldijo internamente a Kouki, pero el propio Kouki no era consciente de las cosas escandalosas que estaba diciendo. En otras palabras, ¿no tienes intención de luchar contra la raza demoníaca y matarlos? ¿Sí? Matar está absolutamente mal. Entendido. Es como lo escuché. Apodérense de ellos de inmediato. En nombre de Dios, condenaré a estos necios que desafían la voluntad de Itzama. HMPH. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Por supuesto, idiota. A la orden de Ishtar, los caballeros del templo se acercaron a Kouki y a su compañero. Aunque algunos habían dudado un momento antes, la declaración de Kouki pareció disipar cualquier duda restante. Incapaces de alzar sus espadas contra ellos, Kouki y Shizuku se dejaron contener. Es prudente no resistirse. Si te resistes demasiado, te ejecutaremos en el acto. Y tampoco puedo garantizar la seguridad de tus amigos. KH. ¿Qué les has hecho a todos? Ya te lo dije. Estamos declarando herejes al grupo de los apóstoles de Dios. Todos los demás ya han sido detenidos. Ustedes dos son los últimos. ¿Qué pretendes hacer con nosotros? Eso es evidente. Quienes desafían a Itzama no tienen derecho a vivir. Tras seguir los procedimientos adecuados, todos serán ejecutados. Kouki quedó atónito por las despiadadas palabras de Ishtar y Shizuku frunció el ceño. Ejecución. Somos humanos, igual que tú. ¿Y qué? Incluso en tu mundo, si cometes un delito, recibes el castigo correspondiente, ¿no? Es lo mismo. Que se los lleven. Contenidos por los caballeros del templo, Kouki y Shizuku fueron sacados del campo de entrenamiento. Un caballero del templo se acercó a Ishtar, quien observaba su retirada. Ishtar-sama, en cuanto a los demás apóstoles de Dios, dos parecen estar desaparecidos. Al ser interrogados, parece que no han regresado a sus habitaciones desde anoche. ¿Cuáles son sus nombres? Eri Nakamura y Daisuke Iyama. No parecen tener un alto rango entre los apóstoles de Dios, pero... entonces emitan órdenes de arresto por todo el país.
Siguen siendo seres que recibieron la bendición de Itzanma, aunque sean corruptos. Si se les deja solos, se volverán problemáticos más adelante. HMPH. Ignorando al caballero del templo que hizo una reverencia y se fue, Ishtar mostró una sonrisa extática. Solo un poco más, mi gran Dios. Yo, Ishtar, borraré por completo a todos aquellos lo suficientemente insensatos como para desafiar tu voluntad y mostrártelo. En ese momento, sin duda, tu presencia será un poco antes en el tiempo. ¿Qué quieres decir con que los apóstoles de Dios han sido tildados de herejes? Cálmate, Liliana, ¿cómo puedo estar tranquilo? En el castillo real del reino de Eilig, la princesa Liliana presionó a su padre, el rey Elieid. Kouki y los demás son habitantes de otro mundo, y aún así luchan por nosotros. Tachárselos de herejes está totalmente mal. Sin embargo, el Papa Ishtar afirmó haber recibido un oráculo de Itzanma, y tú mismo sabes que Kouki Dono hizo comentarios sobre negarse a luchar contra la raza demoníaca, ¿no? Eso es, no es que crea de verdad que Kouki Dono y los demás sean herejes. Sin embargo, cuando se plantea ese tema, es difícil refutarlo. La designación de los apóstoles de Dios como herejes ha generado inquietud entre la gente, y las declaraciones de Kouki Dono parecen haberse filtrado, la gente común ha comenzado a mostrar hostilidad hacia ellos. No. Al principio, todos los ciudadanos se quedaron atónitos cuando Kouki y los demás apóstoles de Dios fueron tildados de herejes, pero de alguna manera, comenzaron a correr rumores de que Kouki deseaba reconciliarse con la raza demoníaca. Por ello, muchas voces comenzaron a despreciarlos, llamándolos traidores que habían vendido sus almas a la raza demoníaca. Por suerte, no serán castigados de inmediato. Tanto yo como Mel, su instructor, tenemos la intención de presentar una súplica. No se preocupen, seguro que todo saldrá bien. Elieid sonrió, tratando de tranquilizar a su ansiosa hija, pero no había alegría en la expresión de Liliana. Padre. Este asunto, es realmente un oráculo de Itzanma. Liliana. Siempre he tenido dudas. No me imagino a Itzanma, quien reina en este mundo como un ser misericordioso y benévolo, obligando a individuos sin parentesco, y niños, como el grupo de Kouki, a venir a este mundo, aunque sea para revertir la desventaja de la humanidad en la guerra. Eit, el Dios creador venerado por la humanidad. Ese Dios, que reinaba como un ser misericordioso y tolerante en este mundo, no obligaría, ni siquiera para revertir la desventaja de la humanidad, a individuos no emparentados y niños, además, como el grupo de Kouki a venir a este mundo. Incluso si trajera gente, no sería normal elegir adultos plenamente desarrollados, tanto física como mentalmente. Por lo que Shizuku le había contado, en su mundo se enseñaba que la guerra era algo que había que evitar, y dañar a otros estaba prohibido a menos que la propia vida corriera peligro inminente. Para Liliana, la princesa de una nación en guerra, era increíble, pero quizás se debía precisamente a que era un país pacífico y sin conflictos. Pensándolo así, la fuerte aversión de Kouki a matar también tenía sentido. Además, incluso sin guerra, parecía que su país contaba con fuerzas de defensa. Liliana no sabía nada de combate, pero si tuviera que elegir entre esas fuerzas de defensa y el grupo de Kouki, estaba segura de que elegiría a las primeras. Además, durante las últimas semanas, la Santa Iglesia ha cerrado sus puertas, cortando todo contacto. Y ahora que finalmente se han presentado, esta decisión, padre, no se cuestionó nada al ver a la Papa Ishtar y a los demás sacerdotes. Eso es, Elieid tartamudeó ante las palabras de Liliana. Incluso él estaba confundido por la apariencia anormal de Ishtar y los demás sacerdotes de la Santa Iglesia. Conociendo su comportamiento habitual, era evidente que algo andaba mal. Por su apariencia, es obvio que algo anormal está sucediendo. Quizás, incluso el oráculo de Itzanma, imposible. Estás sugiriendo que la Santa Iglesia ha abusado del nombre de Dios. Es solo mi imaginación, pero, siento que tildarlos de herejes, a pesar de que lucharon por nosotros, solo porque no compartían nuestros ideales, está muy lejos de las acciones de Itzanma, tal como las he oído describir.
Eliaid, con los ojos muy abiertos, puso una mano en su barbilla y reflexionó, pero inmediatamente negó con la cabeza, negando esa posibilidad. No, todavía no me lo creo. La fe del Papa Ishtar en Eid-sama es genuina. De hecho, es el tipo de persona que no dudaría en ofrecer su vida si ese Dios así lo deseara. Es difícil creer que un hombre así use el nombre de Dios para su propio beneficio. Eso es, no, papá tiene razón. Me disculpo por haberme excedido. Liliana, aún indecisa, vio la expresión de Eliaid y se tragó sus palabras. Aunque solo Liliana y Eliaid estaban presentes, si sus comentarios llegaban a oídos de los sacerdotes de la Santa Iglesia, incluso como princesa del país, no escaparía al castigo. El Papa Ishtar de la Santa Iglesia era literalmente la voz de Dios. Desafiar su voluntad sería desafiar la voluntad de Dios. Comprendía que su amiga había sido capturada por un crimen injustificado y que estaba preocupada, pero como padre, Eliaid seguramente quería evitar que su hija corriera peligro. Sabiendo que su padre la quería, Liliana ya no pudo seguir hablando. No te preocupes. Te he hecho pasar por muchos problemas, y hay una cosa más que necesito decirte. ¿Se trata del compromiso con Vía-sama? Sí. Ya se había discutido antes, pero, ahora se ha decidido formalmente. Durante varios años, se habían suscitado frecuentes discusiones sobre el fortalecimiento de las relaciones aliadas mediante la participación de Vías y Liliana para contrarrestar la cada vez más agresiva raza demoníaca. De hecho, ya estaban comprometidos. Sin embargo, con la invocación de los apóstoles de Dios, la discusión se había vuelto vaga, pero con el grupo del héroe, su última esperanza, sufriendo una aplastante derrota contra el señor demonio, el tema debió de haber vuelto a surgir. Ante ese hecho, una sombra se ensombreció involuntariamente en la expresión de Liliana. Vías, el prometido de Liliana, era, como su padre, un mujeriego sin igual y un hombre de temperamento bastante violento. La mirada lasciva y desagradable dirigida a Liliana, que aún no tenía 10 años, todavía le ponía los pelos de punta cada vez que la recordaba. A pesar de su disgusto por él, como realeza del país y como princesa, hacía tiempo que había aceptado su misión como su forma de ser. Aunque no podía abandonar por completo el anhelo de una niña de su edad, estaba totalmente preparada para dedicarse si llegaba el caso. Al ver la expresión de Liliana, Eliaid se sintió patético como padre por haberla hecho pasar por tantas dificultades, pero justo cuando estaba a punto de hablar para cumplir con sus deberes como rey, Majestad. Tengo algo urgente que informar. KH. Meld. Está bien, pasa. Al mismo tiempo que llamaban a la puerta, se oyó la voz del capitán Caballero Meld desde afuera. Eliaid y Liliana intercambiaron miradas ante su aparente urgencia, pero inmediatamente le permitieron entrar. Disculpen. Princesa Liliana. Disculpen. Las interrumpí. Está bien, parece que tienes una emergencia. ¿Qué pasó? De hecho, el enviado que enviamos al Imperio Elschero acaba de regresar hace un momento. Eso fue rápido. Pensé que tardaría un poco más. ¿Hubo algún problema? Para proceder con el compromiso de Liliana y Vías, se había enviado un enviado a la capital imperial unos días antes, pero Eliaid se mostró incrédulo ante su regreso inusualmente rápido. Incluso en carruaje, tardarían varios días en llegar a la capital imperial, y era fácil imaginar que tardarían aún más si se incluían simples negociaciones. Como un regreso tan pronto era imposible, le preguntó a Meld si algo había salido mal. Sin embargo, la situación ya había empeorado mucho más de lo que Eliaid y su grupo podrían haber imaginado. Confirmación de la presencia de la bandera del reino demonio en todo el imperio. Además, reportan haber visto numerosos individuos de la raza demoníaca, tanto dentro como fuera del país, incluso a distancia. ¿Qué? De ninguna manera, ha caído la capital imperial. Solo se dieron cuenta de todo cuando ya había terminado. Que la mano del señor demonio ya les había llegado a la garganta. Final del capítulo.